Todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, vamos a retomar el ejercicio que estábamos haciendo. Vamos a ver en este video tutorial lo que era ahora la base de datos y el PDO, que era el PHP Data Object, ¿ya? Entonces, veamos dónde nos quedamos, ¿ya? En el ejemplo, estamos en este ejemplo, ya lo teníamos controlado. El registro, trabajamos con lo que era el registro. Ya podíamos agregar el nombre y mandar las variables post, ¿no? Nombre, correo electrónico y contraseña, y ya podíamos mandar estas variables. Entonces, mi correo es alex4gmail.com, ¿ya? Y el password lo voy a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, daba enviar, registro guardado y se iba a lo que era el ingreso, ¿ya? Pero aquí hay un detalle, me olvidé validar, ¿ya? Eso quería ver en este video tutorial con ustedes, porque si no yo coloco enviar directamente, me va a colocar ok, sin llenar nada, me va a enviar datos vacíos. Entonces para eso quiero que se vayan a nuestro proyecto. En el registro, búsquense los inputs, el input de nombre, por ejemplo, el nombre. Voy a agregar aquí lo que es un require, ¿verdad? Para que me obliga a llenar el campo. Esto me obliga a llenar el campo. Entonces esto lo voy a copiar. Copio esto y vámonos a lo que es el email, lo mismo, control V, lo mismo para el password, control V y control S para guardar. Entonces vámonos al ejemplo y vuelvo a recargar. Y aquí, si aprieto yo enviar, me va a obligar a llenar el campo, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver, Alex, enviar, me obliga a llenar el campo. Entonces aquí, alex@gmail.com. Incluso ya me obliga a que esto sea un campo de Gmail, de email. Entonces, porque si yo coloco enviar, va a decir incluye un signo de arroba, ¿ya? Entonces ya estamos controlando, estamos validando. Entonces, aquí la arroba, si doy enviar, sí, me pide también que ingrese la contraseña, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, enviar y recién envía, ¿ya? Entonces ya tenemos controlado esto. Y empezamos a trabajar con lo que es la base de datos, ¿ya? Para eso les dije que tenían que estar instalado el SAMP, tiene que estar iniciado lo que es el MySQL para poder trabajar con lo que es el PHP MyAdmin, ¿ya? Entonces, ¿cómo entramos al PHP MyAdmin, ya? PHP MyAdmin se entra de la siguiente forma. Entonces, aquí escribo localhost y escribo PHP MyAdmin, ¿ya? Entonces, enter. Y va a entrar la parte del PHP MyAdmin. Aquí es donde vamos a crear la base de datos, ¿ya? Entonces, para crear la base de datos, entro a base de datos y le voy a dar un nombre, ¿ya? Entonces aquí le voy a colocar ejemplo BD, ¿ya? De base de datos, ¿ya? Para que no nos dé problema con los caracteres, necesitamos colocar lo que va a ser el UTF-8, ¿ya? Para que nos permite meter caracteres especiales como los acentos o las ñes, ¿ya? Entonces aquí se buscan el UTF-8 Spanish Save, ¿ya? Entonces aquí, y le digo crear. Entonces ya me va a crear la tabla o me va a crear la base de datos. Y para esto voy a entrar al Excel para explicarles un poquito más o menos Excel cómo funciona. ¿Ya? Funciona, la base de datos es lo mismo que el Excel, ¿ya? Entonces aquí esto, perdón, esto aquí, voy a cerrarlo, está molestando esto. Ya. Perdón, ahorita estito y ya. Se ha cerrado. Ya, espérame, vamos a volver a abrir Excel. Abrir y listo, ya. Entonces, como les decía, es lo mismo que el Excel, una base de datos, porque tiene lo que son columnas y tiene filas, ¿ya? Y las hojas llegarían a ser lo que son las tablas, ¿ya? Entonces, vamos a empezar a crear la base de datos. Sígame.
con un ID que va a ser un identificador único de los registros. Posteriormente va a ser el nombre. Después tenemos el email, el password, aquí password, y vamos a crear una columna más que va a decir la fecha, ¿ya? La fecha es donde va a estar la fecha de creación del usuario, ¿ya? Entonces así es como funciona la base de datos. Es lo mismo que el Excel, es lo mismo prácticamente, ¿ya? Entonces voy a cerrarlo esto y vamos a empezar a crear. Mucho que vamos a crear 5 columnas, entonces aquí 5 y el nombre va a ser registros, ¿ya? Nuestra tabla se va a llamar registros, ¿ya? Entonces aquí le doy continuar y aquí vamos a llenar las columnas. Mucho que la primera va a ser el identificador con ID, que va a ser tipo entero, y aquí el tipo de dato entero. Siempre el ID tiene que ser autoincrementable, ¿ya? Esto memorícense siempre, ¿ya? Y va a ser nuestra clave primaria, ¿ya? Entonces aquí le voy a decir continuar, ¿ya? Memorícense, siempre el ID es autoincrementable, ¿ya? Después viene lo que es el nombre. El tipo de dato yo lo voy a colocar solamente como texto, ¿ya? El email también, el email va a ser también tipo texto. El password sí, el password lo voy a colocar como un varchar, ¿ya? Entonces aquí un varchar de 255 caracteres, ¿ya? Entonces password y la fecha. La fecha la voy a crear, el tipo de dato que sea, aquí está, a ver, fecha de timestamp. El timestamp es nos va a capturar la fecha en el momento de crear el registro. Automáticamente se crea con el timestamp la fecha, la hora y los segundos, ¿ya? Entonces tenemos todo esto y le digo guardar. Ya tenemos guardado lo que es nuestra tabla con todos los datos. Ahora vamos a empezar a ver lo que es las sentencias SQL para aprender un poco. ¿Ya? Aquí tenemos, ¿ya? Cada uno nos muestra cómo funciona. Esto llegaría a ser lo que es el famoso CRUD, ¿ya? Que es el create, el read, update y delete, ¿ya? Todas las bases de datos tienen esto, ¿ya? Entonces síganme. El select nos permite ver los registros, ya sea en uno solo. Si queremos todos los registros de golpe, aquí select. Entonces tendría que decirle solamente esto, ¿ya? Select from y el nombre del registro, pero sin los apóstrofes, ¿ya? O las comillas, perdón, ¿ya? Entonces voy a aumentar esto de tamaño un poquito para que vean. Después viene lo que es el insert, ¿ya? Entonces vamos a insertar un dato para aprender primeramente, o vamos a insertarnos 5 datos, ¿ya? Entonces, aquí, insert. ¿Y cómo funciona esto? Para insertar un dato necesito lo que es la tabla, el nombre de la tabla. No voy a utilizar el ID porque el ID va a ser autoincrementable, sí, el nombre. El email también, aquí una coma, sí o sí una coma. El email. Y el password, ¿ya? La fecha también no vamos a utilizarla porque en forma automática se va a agregar. Entonces aquí, ¿ya? Entonces, después de esto tiene lo que son los valores, los values que vamos a meter. Entonces aquí esto lo voy a cerrar o lo voy a borrar. Y hacemos lo siguiente. Abrimos comillas. El primer dato va a ser el nombre. Entonces yo le voy a poner test 1. El segundo dato va a ser el email. Entonces, comillas. Y le voy a poner test1@gmail.com. ¿Ya? El tercer dato que va a ser password. Entonces, coma. Vamos a ponerle 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿ya? Y nos vamos a copiar esto. Esto nos copiamos, ¿ya? Entonces, vamos a crear 5 datos. Entonces, aquí le digo continuar. Y me va a insertar lo que es el registro, ¿ya? Está tardando un poquito esto, ahorita. Está un poquito lento esto, a ver. Ahorita, paciencia. Ya, es que estoy grabando y haciendo con el servidor y todo. A ver, ¿qué me pasa aquí? Me dice que había un error. A ver, veamos el error. Ah, ya. Entonces aquí,
registros, aquí me he equivocado, no tiene que ir una coma, ya, entonces aquí no va la coma, entonces, y se llama password, sí está bien, ya, entonces le digo continuar, y recién me voy a integrar lo que es el registro, entonces voy a examinar, y ya tengo integrado el primer registro, ya, el ID único, el test, el nombre, el email y el password, ya, y la fecha. Entonces creémonos otro registro, control V, y este va a ser el test 2, ya, test 2, test 2, ya, lo mismo, entonces, y esto tengo que borrarlo, ya, esto voy a volver a copiar, si no vamos a tener el mismo error, y entonces esto lo voy a borrar, ahora lo voy a copiar, y continuar, y me agrega el segundo registro, ya, pues ya tenemos el segundo registro, creemos unos 3 más, control V, este va a ser el 3, y le doy continuar, ya, otro registro, 4, aquí me estoy equivocando, pero vamos a arreglar esto, ya, esto test, vamos a aprender a utilizar después el update, ya, bien que está saliendo esto, test 4, ya, entonces continuar, ya se creó, ya tenemos a ver 4 registros y un registro más, SQL, vamos a crear un registro más, entonces aquí sería test 5, ya, entonces aquí test 5, aquí test 5, ya, entonces le digo continuar, y está cargando, un ratito, ahorita va a empezar a insertar el registro, y a ver, ya, entonces voy a examinar, y veamos, he fallado, ¿no? En unos registros, veamos, ya, entonces he fallado en, ¿qué registro? Test 4, test 5, aquí a ver, no he fallado ninguno, ya, entonces voy a crear un registro más, mostrarles para que lo eliminemos después, entonces aquí voy a crearme lo que es el test 5, ya, test, aquí, test 5, el mismo registro vamos a hacerlo, test 5, ya, simulando que me he equivocado, entonces aquí continuar, y ya tengo creado, ya, entonces vamos a modificar ahora lo que es el ID número 6 del test 5, ya, esto vamos a modificar de la siguiente forma, entonces ¿cómo hacemos eso? Entramos a la SQL para practicar lo que es el update, update, ya, y hacemos lo siguiente, ya, necesitamos el update, escribir update, el nombre de la tabla, el set es para que insertemos la actualización, entonces el ID no voy a necesitarlo, el nombre es, sí voy a necesitarlo, voy a modificar el nombre, aquí sigue el nombre, vamos a colocarle el nombre, aquí era test 6, ¿no? Ya, el email, coma, aquí la coma, voy a modificar lo que es el email también, el email entre comillas va a ser el test6 @gmail.com. El password no lo voy a modificar, la fecha tampoco, ya, entonces aquí puedo borrar esto, ya, y es así como modificamos. Le voy a decir dónde, where significa dónde ID sea igual al campo número 6, ya, o sea, donde el ID sea el 6, ya, entonces así es como modificamos esto, entonces aquí un igual, ya, sí, haber cerrado bien todo, sí, ya, entonces veamos, continuar, y ya me modificó, examinar, y como pueden ver aquí ya hemos modificado, ya, T6, ya,
Entonces ahora vamos a eliminar un registro. SQL. Y está un poquito lento. Ahorita va a estar. Paciencia, paciencia. Ya está un poquito lento esto. Entonces que se cargue. Ya. Y el delete es muy sencillo. Entonces le digo de registros. Delete from registros. Y le digo qué ID quiero modificar. Entonces en este caso el último vamos a modificar con él. Sería el ID 6. ¿Ya? Entonces yo le digo continuar. Me dice desea realmente ejecutar delete from word ID 6. Le digo aceptar, sí. Entonces ejecuto y me elimina. ¿Ya? Entonces aceptar o examinar y ya no tengo el ID. Ya el ID número 6 me lo elimina. ¿Ya? Así es como funcionan las consultas o las sentencias SQL. ¿Ya? Entonces ahora vamos a empezar a ver lo que es la base de datos en nuestro sistema. Entonces voy a ir aquí a nuestro archivo, aquí, y ¿qué vamos a hacer aquí adentro? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a empezar a utilizar los modelos, ¿ya? Entonces aquí, créense un nuevo archivo, el cual con control S le voy a decir que se va a llamar, control S, y le voy a decir que se llama conexión.php, ¿ya? Entonces, enter. Perfecto, ya tengo creado esto. Entonces aquí vamos a empezar a trabajar con lo que es las clases y los métodos, ¿ya? Entonces aquí abrimos una etiqueta PHP y adentro vamos a crear una clase. Aquí una clase, class, y le voy a decir que se llame conexión. Ya saben, las clases empiezan con mayúscula, ¿ya? Entonces abro, cierro llaves y adentro empezamos a crear lo que es la función, ¿ya? Entonces, ¿qué necesitamos para conectarnos? Necesitamos primeramente acceder al servidor. Aquí se les voy a poner un comentario. Control V. Para acceder necesitamos el nombre del servidor, el nombre de la base de datos, el usuario y la contraseña, ¿ya? Esto lo vamos a hacer con el PDO. Entonces, vamos a crear una variable que se llame link, ¿ya? Que sea igual, vamos a instanciar a new PDO, le voy a decir, entre paréntesis, y aquí adentro ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a llamar lo que es el servidor, como hemos visto aquí, el nombre del servidor. El nombre del servidor de la siguiente forma. Entonces le digo MySQL, host, va a ser igual al localhost. El localhost es un estándar de los hosting, no hay problema esto, ¿ya? Todos los hosting manejan como estándar el localhost, ¿ya? Posteriormente necesitamos llamar a lo que es nuestra base de datos, su nombre. Entonces aquí con un punto y coma le digo, ¿ya? DBName. El nombre ya sabemos que se llama, le pusimos, aquí está, vamos, le pusimos el nombre ejemplo BD, ¿ya? Entonces aquí, volvamos, entonces se llama ejemplo BD, ¿ya? Posteriormente necesitamos lo que es el usuario. Volvamos aquí y les voy a mostrar servidor, ¿ya? Directamente cuando ustedes se crean un hosting, ¿ya? Para entrar a la base de datos sí les va a exigir que creen una cuenta de usuario, ¿ya? Aquí se crean las cuentas de usuario. Todo lo que están viendo aquí, lo mismo del PHPMyAdmin, se va a ver en el hosting, ¿ya? Entonces, yo voy a utilizar esta cuenta del root, ¿ya? No tiene contraseña y con todos los privilegios. Ustedes pueden crearse uno aquí en nuevo y no se olviden darle todos los privilegios, si no van a tener problemas, ¿ya? Entonces, volvamos a lo que es, voy aquí a dejarlo en registros y volvamos a nuestro Sublime. Entonces aquí el usuario de mí se va a llamar root, ¿ya? Root, a ver un ratito, está medio lento esto, va a disculpar, ahorita, root, ¿ya? El password no tiene ningún password, entonces le digo que va a ser vacío, ¿ya? Y hasta ahí sería todo. Esto sería todo.
por el momento, ya. Entonces, después de esto necesitamos ejecutar lo que va a ser el UTF-8, ya, para que nos permita el acceso de caracteres especiales. Entonces le digo que en la variable link se ejecute ya con una flecha, le digo exec, ya entre paréntesis le voy a decir lo siguiente, le digo el set names UTF-8, ya. Entonces cerramos esto y necesitamos retornar la información, return el link, ya, ese link, perfecto, ya. Entonces ya tenemos esto, ya hemos creado la base de datos, ya saben, ejemplo BD, ya estamos haciendo la conexión de esta forma, ya. Y vamos a probar si funciona esto, ya. Vamos a lo que es el index, aquí el index, y vamos a ver si funciona, ya. Vamos a ver de la siguiente forma cómo funciona esto, ya. Vamos a primero a ver, de crearnos un require once, aquí, require once, y le vamos a decir que me busque en modelos la conexión, ya. Entonces aquí, conexión, y hacemos lo siguiente, adentro vamos a instanciar, aquí, entonces le coloco como variable sConexión, que sea igual conexión a nuestra clase conexión, ya, dos puntos, y vamos a decirle que lo va a hacer conectar, ya. Entonces aquí hemos creado la función, no hemos creado, me he olvidado esa parte, ya, clase conexión, no he creado la función, eso me olvidé, ya. Entonces vamos a crear la función que, ya, entonces me he olvidado porque es static, es un método estático. Entonces aquí, static, perdón, mil disculpas, static public, conectar function, conectar. Mil disculpas, me olvidé crear la función, ya. Aquí lo estaba haciendo todo mecánicamente. Entonces aquí adentro sí va a ir eso, ya. Entonces aquí adentro lo copian todo esto, mil disculpas. Aquí, control V, ya. Entonces aquí cierro esto y lo guardo, control S. Ahora sí está bien. Mil disculpas, me olvidé de crear la función, ya. Entonces volvamos al index y ahora sí, el conectar, porque me parecía raro esto de conectar, me había olvidado crear la función, ya. Entonces, aquí adentro vamos a decirle lo siguiente. En conectar voy a cerrar paréntesis y vamos a utilizar un pre para ver si está conectado o no, ya. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Con un echo vamos a decirle, vamos a crearnos un pre, ya, para poder previsualizar lo que vamos a enviarle. Aquí le coloco pre, voy a concatenar con un punto, no, voy a cerrarlo, perdón, esto voy a cerrarlo, y ahora voy a colocar un print r, ya, un print r para ver lo que nos está trayendo la conexión. Entonces aquí voy a colocarle esa conexión, ya. Esto lo voy a cerrar y vamos a colocar otro pre, esto lo voy a copiar, directamente lo voy a copiar, control C, y lo voy a pegar aquí, control V, para que se dé el cierre de la etiqueta, ¿ya? Entonces, control S, conexión vamos a guardar también, el registro si está guardado, esto lo voy a cerrar por un momento, y veamos, vamos a localhost, a nuestro ejemplo, y esto voy a reducirlo, y F5, y tenemos un error. A ver qué ha pasado, veamos. Me dice que tengo en la conexión PHP 9, ya. Entonces volvamos para ver qué está pasando. Y me dice que tengo un error en el 9, ya, aquí adentro. A ver, empecemos a ver qué está pasando ahí. A ver, en el 9, a ver, link instanciado bien. He abierto, ya, MySQL, aquí me he olvidado, sí, es MySQL, ya. Entonces voy a guardar.
Vamos, F5. Y como pueden ver, ya está conectándose la base de datos, ¿ya? Si yo, digamos, aquí me equivocaría con el nombre, aquí, digamos, le coloco BD2, digamos, control S, recargo y fatal error. Me dice no, que no se puede conectar porque no existe la base de datos, ¿ya? Entonces voy a borrar eso. 2, o ejemplo BD, control S, y como puedes ver, ya está conectándose, ¿ya? Así de sencillo es esto, conectarse a la base de datos, ¿ya? Pues volvamos esto al index, y esto lo voy a comentar, ¿ya? Esta parte lo voy a comentar, y aquí arriba le vamos a poner prueba de conexión a la base de datos, ¿ya? Entonces esto lo voy a comentar también, y lo comentamos, ¿ya? Entonces ya tenemos esto. Así es como hacemos la prueba de conexión, ¿ya? Entonces volvamos. Ahora vamos a empezar a trabajar con lo que es los formularios para conectarnos. Vamos a hacer la inserción de registros, ¿ya? Solamente en este video hasta la inserción de registros para que no se alargue mucho. Entonces, volviendo a lo que es nuestro controlador, aquí, en formularios controlador, teníamos esta parte. Entonces, vamos a empezar a llenar lo que nos envíe los inputs, ¿ya? A través de las variables post. Vamos a empezar a llenar los datos para insertar datos en la base de datos, ¿ya? Entonces esto lo puedo borrar de aquí, y vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Necesitamos primeramente en la tabla, nuestra tabla se llama registros, aquí esta tabla, la tabla registros, ¿no? Entonces necesitamos llamar a esa tabla, que le vamos a poner de variable tabla, que sea igual a registros, para enviar al modelo, ¿ya? Entonces aquí, registros, ¿ya? Esto lo voy a cerrar. Posteriormente vamos a crearnos un array, donde vamos a llenar todas las variables post que nos están enviando. A ver, un ratito, está medio lento esto. Ya. Entonces aquí vamos a crearnos un array. Entonces le vamos a poner datos, que sea igual a lo siguiente. No, tengo que colocarle el array, ¿ya? Aquí adentro. Y aquí adentro vamos a llenar lo siguiente. Tenemos que enviarle todos los campos que necesitamos, o sea, las columnas que vamos a enviar, para que los llene con las variables post, ¿ya? Entonces aquí nuestro primer campo va a ser el nombre, porque el ID automáticamente lo va a generar, ¿ya? Con una función de flecha, voy a decir que me mande el post, o sea que se va a cargar esta variable con el post, aquí el post, el nombre, ¿ya? O sea, esta parte aquí, déjenme ver, cuando apretemos el enviar, va a mandar la primera, que es el nombre, ¿ya? El registro nombre, ¿ya? Esto va a llegar aquí a lo que es el formulario del controlador, esta función, aquí, y lo va a agregar con el registro nombre, no se equivocan, registro nombre, ¿ya? Entonces que aquí hay una coma, me voy a copiar esto, aquí, el segundo va a ser lo que es el email, aquí, control V, es el email, ¿ya? Entonces aquí registro email, con mayúsculas, email, ¿ya? El tercero es el password, aquí control V, el password, aquí, password, ya registro password, perfecto, aquí necesito esto, aquí lo voy a cerrar, ¿ya? Ahora vamos a ver cómo enviar los datos a nuestro modelo, ¿ya? Entonces vamos a necesitar lo que es enviar los datos, estos datos, todo esto necesitamos enviarlo al modelo. Entonces
vamos a pedir que sea una respuesta, ¿sí? Una variable respuesta, que sea igual de la siguiente forma. ¿Ya? Entonces, primeramente me voy a crear aquí en modelos otro archivo al cual yo le voy a llamar formularios.modelo. Aquí, formularios.modelo. ¿Ya? Entonces aquí, .php. Entonces aquí, formulario.modelo, guardar. ¿Ya? Entonces así que se crea un ratito. Se me dio lenteja a mi máquina. Ya, entonces aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Ya voy a abrir una etiqueta PHP. ¿Sí? Abrimos PHP. Y primeramente necesitamos, para trabajar con este modelo, necesitamos la conexión a la base de datos. ¿Cómo hacemos la conexión a la base de datos? Tenemos que llegar a lo que es el require once, porque vamos a utilizar una sola vez la conexión. ¿Ya? Entonces aquí un require once. Esto va a ser donde está la conexión. ¿Ya? La conexión está dentro de nuestra carpeta, así que no hay problema. ¿Ya? Entonces aquí, conexión. ¿Ya? Aquí adentro vamos a crearnos una clase. Class. Vamos a llamarlo modelo formularios. Abro, cierro. ¿Ya? Aquí adentro vamos a llamar a lo que es un método estático, ya una función estática. Entonces aquí static public function vamos a llamarlo mdl de modelo registro. Ya, entonces aquí paréntesis y llaves. Ya, aquí dentro va a ir todo esto. Ya, entonces volvamos a nuestro formulario. La conexión lo voy a cerrar. Sí lo voy a dejar. Ya, entonces vamos a controlador. Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Aquí adentro tenemos que decirle cómo vamos a enviar las variables. ¿Ya? Entonces aquí hemos creado la clase, tenemos que instanciar. Aquí entonces modelo, formularios. No se olviden, aquí hemos llamado esto al modelo. Hemos dicho que se va a llamar modelo formularios. ¿Ya? Entonces aquí modelo formularios. Punto o doble punto. Y le vamos a decir que queremos el mdl registro. ¿Ya? Abrimos, cerramos. Aquí es donde tenemos que mandar las variables. ¿Ya? Entonces aquí voy a mandar la variable tabla y la variable datos. Aquí datos. ¿Ya? ¿Está bien? Todo esto sí. Ya, perfecto. Y tenemos que solicitar una respuesta porque nuestro registro nos está pidiendo una respuesta. ¿Ya? Aquí. Este OK nos va a pedir. ¿Ya? Entonces vamos a solicitar esa respuesta para que nos devuelva, para que le devuelva a la página de registro. ¿Ya? Y pueda mostrar los datos que queremos. ¿Ya? Entonces en el controlador le voy a decir entonces aquí que me retorne una respuesta. Ya, entonces aquí le digo return la respuesta. Perfecto. ¿Ya? Entonces estamos aquí. Ahora vamos a empezar a trabajar con lo que es el formulario del modelo. ¿Ya? Entonces aquí modelo. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Primeramente vamos a trabajar con lo que es las declaraciones. ¿Ya? Lo que sería el testament. ¿Ya? Sería, yo realmente lo pongo esto como STMT, ¿ya? De testament, que significa declaración, ¿ya? Porque aquí vamos a declarar lo que vamos a necesitar, ¿ya? Entonces, este testament va a ser igual a conexión, nuestra clase conexión, ¿ya? Donde vamos a instanciar a lo que es la función conectar. Conectar, abro, cierro. Y aquí voy a utilizar lo que es el prepare, ¿ya? Prepare. Y ahorita les explico cómo funciona esto, ¿ya? Abro, cierro. ¿Ya? ¿Qué es el prepare?
El prepare nos sirve para controlar nuestras sentencias, para que se puedan ejecutar variables privadas, o sea, que no visibles, ¿ya? Y así evitar las inyecciones SQL, ¿ya? Entonces, ¿cómo trabaja esto? De la siguiente forma. Hemos dicho que vamos a empezar a trabajar con lo que es el insert, into, o sea, para agregar datos, y se hace de la siguiente forma, ¿ya? Entonces, abro comillas, y aquí adentro le voy a decir insert into, ¿ya? Vamos a solicitar aquí lo que el formulario del controlador nos está mandando, ¿ya? Que son la tabla y los datos. Entonces, en el modelo, en nuestra función tiene que ir también eso. Entonces aquí es el tabla y los datos, ¿ya? Entonces, singular datos. Esto es lo que nos está enviando el controlador. Entonces aquí adentro ¿se acuerdan de todo? Que teníamos que, después del insert into, teníamos que colocar el nombre de la tabla. Entonces aquí ya tenemos el nombre de la tabla. Esta tabla como un parámetro, ¿ya? Entonces aquí estamos enviando el parámetro tabla, ¿ya? Aquí, y lo va a recibir el formulario. Entonces aquí va a recibir lo que es registros, ¿ya? Entonces aquí adentro, ¿qué hago? Aquí adentro tenemos que insertar. Hemos dicho que el ID se va a generar automáticamente. Necesitamos lo que era el nombre, el email y el password, ¿ya? Un ratito, se me lento esto. A ver, paciencia. Ahorita. Perfecto, ¿ya? Entonces, después de esto teníamos que nombrar lo que era el values para meter los valores. Y adentro vamos a empezar a trabajar con lo que es, voy a ver esto, las variables ocultas, ¿ya? Entonces, las variables ocultas podemos trabajarlas de la siguiente forma, con un signo de interrogación o con 2 puntos, ¿ya? Entonces yo voy a utilizar 2 puntos, el nombre, coma, lo que es el email, 2 puntos, email, coma, 2 puntos, password, ¿ya? Entonces ya tenemos esto. Ya aquí lo voy a introducir esto porque no se pierda nuestro paréntesis, ¿ya? Entonces estoy enviando ya las variables ocultas aquí, pero tengo que integrar esas variables ocultas a lo que me va a enviar el parámetro datos, ¿ya? Y eso se hace con lo que es una funcionalidad del PDO que se llama binparam, ¿ya? El binparam lo que hace es vincular la variable PHP a un parámetro de sustitución con el nombre o signo de interrogación, o sea, en este caso como esto, y correspondientemente la sentencia SQL la va a preparar, ¿ya? Entonces, aquí adentro tenemos que crear lo que es el binparam, ¿ya? Entonces aquí stmt, ya digo con una flecha, aquí, se escribe de la siguiente forma, se escribe así, binparam, ¿ya? Entonces, aquí adentro tenemos que colocar la vinculación que va a haber de datos hacia este parámetro, ¿ya? Que es nombre, email y todo lo demás, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos? Abro comillas y le digo primero el nombre del dato oculto, que es nombre, coma. Ahora sí, trabajamos con la variable de datos. Como es un vector o como es un array, tiene que ser entre corchetes. Y adentro le voy a decir que quiero que lo vincule con un nombre, ¿ya? Con un nombre. Y posteriormente esto es un string, entonces aquí le voy a decir PDO, 2 puntos, param, str, porque es un parámetro de string, ¿ya? Entonces voy a copiar todo esto. Control C, Control V, y aquí tenemos que vincular ahora el email, ¿ya?
email. Y aquí el email. Email. ¿Ya? Entonces después de esto volvemos a copiar y necesitamos lo que es el password. Aquí entonces password, aquí password, ya es un parámetro también string, entonces aquí password. Entonces ya saben, estamos mandando todas estas variables que estamos capturando del parámetro post, ya, y le estamos enviando al modelo, ya. Entonces, una vez hecho esto, ¿qué hacemos? Tenemos que ejecutar la sentencia, ya, pero vamos a hacerlo a través de una condicional if, ya. Entonces aquí un if, y le voy a decir lo siguiente: si el parámetro se ejecuta con el statement stmt, y vamos a decirle que si esto se ejecuta aquí, tenemos que colocarle execute, abrimos, cerramos paréntesis, y aquí adentro le voy a decir que me retorne el OK, ya. Entonces aquí return el famoso OK, ya. Entonces que nos retorne el OK. Este OK es el que se va a venir aquí en registros, aquí a esto, ya. Aquí nos va a retornar aquí el OK, ya. Este OK del modelo nos va a retornar ahí. Entonces aquí. Y entonces vamos a decirle lo siguiente: caso contrario, else, si no pasa nada, aquí, entonces que me muestre un error, o sea, cuál ha sido el error, que me muestre, que imprima ya un error, con un print r. Aquí adentro le voy a decir que me muestre, a ver, espérame, aquí, lo que es conexión, ya saben, nuestra clase de conexión, en conectar, abro, cierro, ya, y con una flecha le voy a decir que me muestre el error. Entonces aquí, error info, ya, error info, abro, cierro, ya, esto, y lo voy a cerrar, ya. Entonces, si se ejecuta el OK, va a retornar y no va a pasar nada, ya, nos va a enviar a lo que es el registro, el OK, y nos va a mostrar los datos, ya. Pero caso contrario, si pasa esto, entonces, si me muestra el error, yo tengo que tomar medidas de seguridad. Otra medida de seguridad que podría hacer también es cerrar lo que es la conexión, ya, para que no esté abierta, ya. Entonces, con la variable stmt le voy a decir que me cierre si pasa algo, ya, la conexión. Entonces aquí close 00, y que los datos se vuelvan nulos, o sea que esta variable esté nula, ya. Entonces un ratito, a ver, tengo que cargue, ya. Entonces aquí le digo también que stmt se ponga en nulo, ya, igual a nulo, ya. Esto como medida de seguridad, ya. Entonces voy a guardar esto, registros también, y algo muy importante que necesitamos utilizar esta variable en nuestro index, ya, porque el index lo vamos a utilizar en forma global, o sea, para cualquier conexión que necesitemos, vamos a utilizar los controladores o el modelo de forma global. Entonces aquí abajito, a ver, controlador también, sí. Aquí abajito le voy a decir require once. Le voy a decir que necesito mi modelo, formularios.modelo, ¿ya? Entonces, esto es lo que va a hacer. Él va a conectarse y va a utilizar lo que es el modelo, ¿ya? En el index, ¿ya? De forma global, ¿ya? Entonces, guardemos. Registro también voy a guardar, y voy a guardar, ¿ya? Y entonces probemos si funciona. Entonces, vámonos aquí. Tenemos ya las 5, el ID número 6 sería. Aquí no va a contener el 6 porque hemos eliminado. A ver, veremos. Para ver la continuación del ID, el autoincremento, podemos entrar aquí a operaciones.
Y el autoincremento está aquí, ya en opciones de tabla, autoincremento le voy a decir el que continúa es el 6, ¿no? Ya, entonces 6 y le digo continuar, ya. Entonces ejecuto, examinar, y ahora cuando creemos un nuevo registro va a continuar el autoincremento con el número 6, ya. Entonces volvamos a la base de datos y F5 y creo que no borró esa parte, a ver, sí, no he borrado, ya, a ver, volvamos a lo que es el index, a ver, el index voy a guardar, aquí, y volvamos, ya, F5, y hay un error en la plantilla, a ver, sí, en el index 25, a ver, index 25, ya, claro, no estoy cerrando esto, y ya, control S, F5, sigo con el error, plantilla, un ratito, sí, se está guardando, está muy lento esto, ya, ahora sí, F5, y listo, ya, ese era el error, ya no había cerrado, entonces vamos a ver si funciona esto, ya, entonces vamos a insertar lo que es el test6, test6 arroba gmail.com, aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y veamos, envío y tenemos un error, ya, veamos en qué error, y no encuentra el modelo de formularios, a ver, en el controlador 19, a ver, vamos al controlador 19, ya, formularios, controlador, me dice que en el 19, hemos colocado, a ver, veamos si nos metió bien todo esto, modelo formularios, ¿no se llamaba esto? Modelo formulario, ya, creo que sí, a ver, modelo formularios, sí, MDL registro, ¿está bien? Veamos, bien, modelo formularios, aquí puesto, aquí formularios, control S, ya, y volvamos, entonces, y recargo de nuevo, continuar, y perfecto, ya, funciona, ok, entonces me manda, veamos si ha agregado, F5, para recargar la página, para ver si agregó la base de datos, entonces aquí, perfecto, como pueden ver aquí, me agregó el registro, ya, así es como está funcionando, vamos a agregar uno más, el registro, el T7, perdón, T7, test7 arroba gmail.com y 1, 2, 3, 4, 5, 6, le digo enviar, perfecto, registro guardado, ok, y se va a entrar a lo que es el ingreso, ya, entonces veamos, a ver, un ratito, ay, chinchosa, ¿por qué tarda tanto? Ya, a ver, ahorita, paciencia, a ver, chinchosa y listo, ya, entonces veamos si se ha guardado en la base de datos, recargo, y perfecto, ya, entonces ya hemos visto cómo agregar mediante la base de datos los registros, ya, entonces hemos creado lo que es nuestros controladores y nuestros modelos para insertar los datos, ya, muy bien, hasta aquí el video. En el siguiente video vamos a ver el tema de leer los datos, editarlos y eliminarlos, ya. Hasta aquí este video porque ya está un poco más largo y nos vemos en el siguiente tutorial. Listo, nos vemos.